disfrutamos el día que tú has hecho, el día que nos has dado para que en este día te alabemos, en este día proclamemos tu verdad, proclamemos al mundo que nos rodea, que es una palabra en la cual tu pueblo confía, en la cual tu palabra espera, en la cual tu palabra se ocupa, en cumplimiento de tu voluntad. Anhelamos, Padre, que sea no solo aquí, pero en cada lugar donde tu nombre es invocado, el testimonio que resplandece con tu imagen, en verdad, un testimonio que da tributo a ti y también que inquieta, que llame a pecadores al arrepentimiento, no a buscar de ti que tú les complazcas, sino a reconocer que su necesidad es que tú de ellos tengas misericordia. Pedir y invocar tu nombre, pidiendo que tú tengas misericordia de ellos y los méritos de tu Hijo Jesucristo cubran su pecado y los libre de condenación. Pedimos, Padre, que sea un clamor, una oración de salvación, orientando al pecador hacia ti, a querer hacer tu voluntad, a querer vivir delante de ti como para ti, haciendo todas las cosas según tú has ordenado y queriendo, anhelando que también el mundo que les rodea sea transformado por medio de tu palabra predicada y tu palabra aplicada en la vida de tus hijos y de tus hijas. Te pedimos, Padre, que aquí tú recibas de nuestros labios una alabanza de corazón, que sea el fruto, que sea gratitud hacia ti por la obra que has hecho en nuestra alma. Te lo pedimos también por méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En pie cantemos 387. 387. Dulce como
Efesios capítulo 1. Damos lectura del versículo 1 en adelante al versículo 10 del capítulo 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra de Dios que esta mañana leemos, pero que también es dirigida a nosotros, para que nos enfoquemos en aquel que se da a conocer por la gracia y misericordia a los pecadores. Capítulo 1 de Efesios, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tomen así. A Él, el Dios Trino, solo reconocemos y lo alabamos, glorificamos esta mañana, agradeciéndole en todo, trayéndole también acciones de gracias nuestras ofrendas. Hermanos Eduardo y Eliseo, por favor, nos ayuden a ponerla. Gracias, Señor, una vez más por estar aquí reunido. Bendice a todo aquel que ha venido a reunirse en cualquier parte del mundo y confían en ti. Y los que no confían, ayuda de Dios de su corazón. Bendice estas ofrendas que sean usadas para que tu nombre sea engrandecido. Bendice al dador alegre y bendícenos, Señor, y te doy gloria a todos los que están acá. Y a que todos los pastores en el mundo sean honestos y que tengan bendición y protección tuya. En el nombre de Cristo, Padre Santo, te doy la gracia. Amén. Entonamos este himno, el número 19. Bendiciendo a nuestro Señor. Número 19. Desde
directamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Pasamos ahí del capítulo 1, verso 3, lo que Dios nos enseña. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que Dios nos enseña que debemos de tener siempre delante como consejo, pero también mandato. Consejo de Dios, pero como bien sabemos, lo que Él aconseja es según su voluntad. Su consejo es su voluntad y su voluntad para nosotros es nuestro deber. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está aconsejando? ¿Y cuál es el mandamiento? No hay nada que exista, no hay nada que conozcamos que no tenga su origen y también su sostenimiento, su dependencia en Él. Que no atribuya a Dios y tenga como resultado de nosotros la responsabilidad de reconocerlo en gratitud. Todas las cosas por Él fueron hechas. No hay nada que exista aparte de Él. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 31. Nuestra conciencia sea orientada por lo que Dios nos revela en cuanto a su voluntad y nuestra responsabilidad. Capítulo 6, verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El consejo de Dios es reconocer a aquel que Él envió y que ha de ser para cada uno el sostenimiento, la verdadera vida en el cual estamos nosotros dependiendo continuamente, como aquellos dependían de ese maná que cayera del cielo, que no era dado por Moisés, sino por Dios mismo. Así Dios nos ha enviado a aquel que se identifica, se ha revelado a nosotros como el pan de vida. Dependemos de Cristo, nos aferramos a Cristo, es Cristo nuestro sustento para el día por día. Él es el que se identifica no solo como el pan, sino, dice el verso 35, como el agua de vida. El que en mí cree será satisfecho. El que de mí depende no le hará falta. Estará seguro, provisto, será guardado, vivirá confiado. Verso 41. A pesar de lo que les decía, lo que les mostraba, murmuraban entonces los judíos, porque había Él dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nos quejamos de lo que Dios dice y de lo que Él hace, de lo que Él ha querido hacer por su buena voluntad, porque de Él es la autoridad para hacerlo. Es de Él hacer todo cuanto Él quiere. ¿Y quiénes somos nosotros para murmurar o quejarnos?
ha concedido, nos ha dado todo cuanto necesitamos, si en verdad venimos o hemos venido a Él. Si en verdad estamos nosotros dependiendo de Él, no solo de labios solamente adorándole y diciendo como Él mismo se revela ser, que es el pan de vida, sino que de Él. En Él estamos satisfechos. De Él y en Él es que tenemos nosotros nuestro entrar y salir día por día. Él es el que se ha revelado a nosotros para que en Él confiemos para siempre. Juan capítulo 10. Hemos visto también que Él se revela, se da a conocer. Igualmente su consejo es que nosotros lo conozcamos de esa manera. Su mandamiento es que nosotros vivamos a la luz de esa verdad que nos revela. En el capítulo 10, versículo 7, Jesús vuelve a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Dice otra vez el versículo 9. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Será provisto, será guardado, estará seguro y vivirá confiado, porque es siempre su mirada puesta en aquel por donde tiene que tener continuamente su entrada, su entrar y su salir, su paso, su decisión, aún el anhelo que ha de entretener, las cosas por las que ha de pedir en oración, por las que se ha de esforzar en la vida, en las que se ha de ocupar y que igualmente ha de animar o ayudar a otros a hacer, deben ser de acuerdo con la voluntad de aquel que orienta, que aconseja, que gobierna nuestro entrar y salir, según su deseo, según su consejo y sabiduría. ¿Actuamos nosotros? ¿Aún antes? ¿Anhelamos nosotros? ¿Nos inclinamos para esforzarnos y tratar de alcanzar esas metas conforme a la voluntad de Dios? Juan capítulo 10 y versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de lo que usted busca y anhela en la vida. Es Él mismo lo que usted busca y anhela en la vida. Él es la vida. El que entra y sale con Él conocerá verdaderamente la vida. El que hace todo según la voluntad del que es el pastor, el buen pastor, que de su vida da por las ovejas, dice el versículo 11. El que ha dado todo, puesto todo a favor de los que no tendrán necesidad alguna. Es el que en verdad satisface, le alegra, le orienta su manera de pensar para entonces también actuar en la vida. ¿Conocemos o no? ¿Damos a conocer a otros de esta manera o no? Al que de labios, sí, como hemos hecho esta mañana, de boca, alabamos y exaltamos. Pero en nuestra vida tiene que manifestarse, no nuestra vida, sino la vida que nos ha sido dada. Una vida que ha sido dada a nosotros de lo alto,
una vida que otros reconozcan, identifiquen, no como nuestra o terrenal, sino una vida que ha sido orientada y está edificada sobre una base espiritual. Algo que nos ha sido revelado por la gracia y misericordia de Dios para que seamos llamados a vida y vida abundante. Una vida que abunde para la gloria y la exaltación de su nombre. Filipenses capítulo 3, verso 20 nos recuerda que nuestra mirada es orientada y conformada según tengamos entendimiento de dónde está nuestra ciudadanía. Vivimos sí como ciudadanos terrenales de este país, de este contexto local en ciudad. Pero si hemos nacido del Espíritu, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ya leímos, todas las cosas le han sido pues bajo su dominio. Es pues en nuestra vida la necesidad que también toda nuestra vida sea conformada y sujetada a su voluntad. Él es la autoridad y bajo esa autoridad debemos vivir como ciudadanos de esa ciudad celestial, viviendo aquí todavía sobre la tierra, en nuestras ocupaciones diarias, vivir como quienes viven bajo el señorío de Cristo, como quienes viven bajo la autoridad que gobierna la ciudadanía celestial, espiritual. Es Jesucristo quien nos ha llevado a ser ciudadanos de ese lugar. Hemos sido en Cristo no solo muertos, sino también resucitados. Resucitados y según la oración de Jesucristo en Juan 17, hemos sido también exaltados, glorificados. Hemos sido unidos a Cristo para ser coherederos juntamente con Él de las riquezas celestiales. Sí estamos aquí, físicamente, en este cuerpo mortal. Pero es que eso no sea nuestro diario pensar, la limitación de nuestra actividad. Pensemos que de esto ya hemos podido ser librados, de esto hemos pasado aún más allá, y vivamos según las riquezas del cielo, las glorias de ese hogar celestial. Vivamos en la realidad de la responsabilidad que tenemos de servir a aquel, que por su vida nos dio vida. En su vida nos ha escondido, bajo sus méritos nos ha refugiado y por su sangre nos ha limpiado, para que no vivamos más a los deseos, no nos conformemos más a los deseos de la carne y de este mundo, sino para que viviendo en la luz divina, celestial, con esa identidad de ciudadano celestial, resplandezcamos con esa luz también de lo alto. No nos preocupemos, nos exhorta Colosenses capítulo 3. Aunque nos tenemos que ocupar, no nos preocupemos de las cosas terrenales. Capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, activamente, diariamente, continuamente, ahora mismo, ¿cómo hemos de vivir? Como quien busca
No como quien aguarda y espera solamente, solo como el que se sienta y se confía, se alegra y agradece que ya ha sido salvo de una condenación y de una oscuridad y de una necesidad espiritual, pero como quien ha sido traído por la luz a poder vivir ahora activamente en la búsqueda de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Viene a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Y mientras venga, hemos de buscar. Y mientras buscamos, al buscar, hemos de estar enfocados en las cosas de arriba, deseando más lo que ha de venir, lo que vendrá de allá, lo que está asegurado y nos aguarda, pero buscándolo ya, mirándolo y enfocadamente, regocijándonos en lo que ahora podemos ver y conocer de lo que vendrá aún, porque esa es la voluntad de Dios. Nos ha dado ciudadanía en otro lugar. ¿Por qué ocuparnos en algo como si fuera prioridad, como si fuera de mayor importancia o de mejor beneficio, cuando es simplemente temporal aquí en la tierra? A lo prioritario, a lo mejor, a eso démosle el primer lugar. A eso miremos con esa mirada atenta, como quien verdaderamente anhela conocer y tener en sus propias manos el total, el cumplimiento de todas las cosas prometidas. Y eso lo podemos tener no mirando las cosas terrenales, dejándonos ocupar y distraer por las cosas pasajeras y temporales, ocupándonos cuanto podamos en poner la mirada en las cosas de arriba. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Cuidado con mirar las cosas del mundo, porque de la mirada el paso va hacia el amar y desear más, lo que está ocupando la mirada y nuestra atención. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, de la misma manera, cuando ponemos la mirada en lo alto, en las cosas celestiales, cuando anhelamos las cosas venideras, que ya son actuales, porque en Cristo ya son realidad para nosotros. Cuando en eso buscamos el deleite, el gozo, en eso tenemos nosotros la orientación del consejo como para también entender la responsabilidad de lo que debemos de ocuparnos, resultará
el amor hacia lo que Dios quiere que amemos. Y que pierda el mundo su atractivo, porque es pasajero, temporal y no satisface. Porque no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del mundo. Porque no proviene del Padre, sino del mundo. No tiene origen, no tiene realidad presente y no tiene futuro, si son las cosas de este mundo. Pero el amor de Dios hacia nosotros debe de constreñirnos, debe de llevarnos a hacer su voluntad. Y no solo a hacerla, sino a amar a hacer su voluntad. Y que ese amor por Él hacia su voluntad sea un amor que también incline nuestra voluntad, nuestro anhelo, nuestros deseos hacia las cosas que a Él le agradan, hacia las cosas que de Él provienen, que Él mismo ha preparado y ha asegurado para los suyos, para siempre. La comunión con Dios, segunda de Timoteo, nos ha de traer más y más cerca al conocimiento y al disfrute de esa realidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Timoteo es recordado de que en esto debía de ocuparse no solo para su propio provecho, sino para el provecho de otros que estaban bajo su instrucción, bajo su influencia, bajo orientación de la enseñanza que a él le había sido encomendada. Recuérdales, dice el versículo 14, recuérdales, le dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Dónde estaba el enfoque? En donde debía de enfocar su esfuerzo hacia la orientación y el consejo impartido a otros, en la palabra de Dios. No en palabras vanas, no en contiendas triviales de provecho pasajero, sino en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Les ha de exhortar a ellos con la palabra de Dios, como dice el versículo 14, delante del Señor. Que en lo que se ocupe y lo que anhelan, por lo cual se ocupan en esas cosas, y en lo que se ocupan para provecho personal como también provecho de otros, sea lo que ha de ser para gloria de Dios, aprobado por Él, no para vergüenza de aquellos que se nombran como hijos, seguidores de Dios, sino como quienes en verdad viven sin de qué avergonzarse, usando bien la palabra de verdad. ¿Qué tenemos ya? Al ciudadano que se le ha sido dado, que es suficiente, que le ha de capacitar y de preparar y de ocupar perfectamente en la voluntad de Dios. Tenemos su palabra. Su palabra que Dios nos ha dado es la palabra por la cual nosotros, siendo atentos, somos enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para igualmente ocuparnos de todo cuanto Dios mismo determina o decreta que es bueno. Buen uso del tiempo, buena ocupación de nuestros recursos.
buena inclinación de nuestra mente y de nuestro corazón hacia lo que no es solo pasajero, sino será eterno. Esa es la verdadera vida a la cual Dios nos llama. Y que por medio de Cristo somos nosotros adoptados para recibir. Adoptados como hijos de Dios para ser declarados coherederos juntamente con Cristo. Toda su riqueza celestial, que no tiene comparación, que no tiene igual a lo que en este mundo podamos nosotros anhelar, nos podrá en este mundo entretener, que de este mundo podamos recibir, que aún nuestro propio corazón engañoso nos quiera ofrecer. Si no tenemos la mirada puesta en lo alto y no conocemos la riqueza y la gloria del cielo, si no conocemos de dónde viene lo mejor, lo duradero, lo eterno, si no conocemos por el precio por el cual esto nos ha venido a ser nuestro, si no nos gloriamos en lo que ha de ser, que ha sido asegurado por medio de Cristo para nosotros poderlo vivir y disfrutar ahora mismo, por supuesto que el mundo nos distraerá, nuestro corazón nos engañará, por supuesto que lo inmediato, lo oportuno, será algo que nos parecerá urgente y necesario, porque no conocemos la verdad, porque no nos hemos empapado, no hemos profundizado en la palabra de la verdad, no nos hemos ocupado de esa palabra de tal manera que a nosotros nos aprovecha, mucho menos hasta la medida donde podamos también ser de provecho para otros, exhortándoles delante de Dios. La medida simplemente y siempre será el prójimo. Yo comparado con fulano, nosotros con aquellos. Pero la comparación que debe de hacerse es este mundo con el reino celestial. Lo pasajero, lo insuficiente de quienes somos, comparados con quienes podremos y vendremos a ser vestidos en Él, en Cristo. Y anhelar más lo que ha sido en Cristo, realizado y asegurado, prometido para los que buscan en verdad, buscan de corazón, buscan el reino de los cielos, la justicia de Dios cumplida en Cristo. Aquellos les dice: todas las cosas os vendrán por añadidura. Todo lo demás, de eso Dios tiene conocimiento y suplirá perfectamente. El que ha de creer conocerá estas verdades. El que cree ha de vivir en la realidad de esa ciudadanía, aunque esté aquí en la tierra. Aquel que cree que Cristo es el enviado de Dios, que siendo enviado de Dios, ha sido enviado para que nosotros por medio de Él tengamos toda la plenitud de la vida verdadera. Juan capítulo 8, 42. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 42. Repasamos, recordamos el consejo de Jesucristo, la amonestación a nosotros, lo que debemos nosotros de creer, como también debe de ser nuestro hacer. Si vuestro Padre fuese Dios, ¿qué? Ciertamente
me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido. Amamos a Dios. Repito lo dicho la semana pasada. Muchos quieren tener la certeza de que Dios les ama. Y repiten lo que las Escrituras dicen. Y se respaldan en los versículos que apuntan y que resaltan el amor de Dios y Dios, que Dios ama y que Dios ha amado y que Dios envió a su Hijo y con cuán amor amó al pecador. Pero la pregunta aquí, enfocada, a la cual nuevamente tenemos que responder cada uno de nosotros, es si amamos en verdad a Dios. O está Dios para servir, para complacerlo, para librarle, para sacarle de un hoyo. De alguna manera quizá hacerme mejor que el prójimo, para que yo me compare y pueda yo satisfacerme y complacerme, yo pueda de alguna manera estar con una conciencia más tranquila, como tantos dicen, porque no le hace mal a nadie, pero a Dios. ¿Qué dice Dios del trato que usted y yo tenemos para con Él? ¿Qué dice Dios de nuestro corazón? De lo que anhelamos y buscamos, de nuestra ocupación en lo que estamos fijamente mirando. Y nos toma o nos roba del tiempo que a Él le corresponde. A Él le hemos debido dar. ¿Qué dice Dios de todo cuanto conocemos? Cuando más conocemos del mundo que de lo que Él nos revela en su palabra. Cuando vivimos delante de los hombres y no delante de Dios. Y nuestro sustento es el pan diario, en verdad. Y mucho menos la palabra que Dios ha revelado. La palabra de su voluntad, que siendo su voluntad nos debe de gobernar y orientar para hacer esa voluntad. Jesucristo fue enviado y oró en el capítulo 17 de Juan, diciendo estas palabras, no solo con respecto a los que creyeron en Él. Entonces, estando Él en la tierra entre nosotros, sino orando también a favor de los que habían de creer por el testimonio de ellos. Verso 20 del capítulo 17. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es el amor a Dios, no por lo que Él ha hecho por mí, sino por el amor que en Cristo Él ha revelado a mí. Un amor que me compunge, un amor
que verdaderamente revela a mí quién es Él, quién es Cristo, cómo ellos desde antes del fundamento del mundo en la Trinidad han obrado por gracia y misericordia a favor del pecador. ¿Para qué? No vivamos como a nosotros nos complazca aquí en la tierra, sino para que seamos unidos a ellos, para que seamos unidos en el Espíritu de Dios con Cristo y con Dios el Padre, y seamos uno, haciendo la voluntad como ellos la han revelado siempre, la voluntad divina, una voluntad que a ellos, al Dios Trino, exalta. ¿Y el hombre dónde queda? El yo. Y tanto afán de esta vida, donde siempre debió estar, postrado al servicio del reino celestial, ocupados en lo que ha de engrandecer y exaltar en verdad a Dios, no al hombre. Su palabra es la autoridad. A su palabra de autoridad, a su voz, estemos atentos. Y sea su voz la que nos oriente cada día, como pan, como agua, como alimento que sostiene, como agua que satisface, como el consejo que orienta, que nos da el entrar y el salir, el paso a tomar, aún el anhelo que hemos de entretener, el anhelo que hemos de buscar, cumplir, siendo orientados con la mirada puesta en lo alto, el entendimiento conformado a la verdad de Dios, a su palabra de verdad. Seamos conformados para poder vivir en verdad y decir, no solo de labios, no solo de palabra, que es Jesucristo, la resurrección y la vida mía. En Él he resucitado y he resucitado a vida verdadera. He resucitado de la muerte para vivir conforme a la voluntad de Dios. En eso ocupémonos y ocupémonos hasta que Él venga, hasta que seamos reunidos con Él en el cielo para siempre, hasta que se dé el cumplimiento de sus promesas plenamente. Pero estamos seguros, estamos confiados de que eso será suficiente, de que eso satisface en verdad. Lo estaremos si lo conocemos a Él, a Él, antes y más que lo que a través de Él recibamos, si lo conocemos a Él. Oremos. Padre, tu palabra es palabra viva, como dice tu palabra, es penetrante y cortante, que discierne. Y así nos instruyes a que también al orar pidamos que tu palabra no sea palabra que oigamos solamente, sino que penetre en nosotros y produzca en nosotros arrepentimiento, produzca en nosotros conformidad de obediencia y de amor a tu voluntad, para que tú seas exaltado, siendo tú solamente el Dios, Dios único, Dios verdadero, Dios de vida, Dios que ha tenido misericordia de nosotros para darnos vida juntamente con tu Hijo Jesucristo. Es por méritos de Cristo que nos acercamos y pedimos, no solo por nosotros,
sino que tengas misericordia de muchos que hoy aún no conocen el Evangelio, no viven en el entendimiento de tu verdad, no desean hacer tu voluntad por amor a tu nombre, porque no han conocido el amor que tú has tenido por medio de Cristo para con el pecador. Un amor inmerecido, un amor sin igual, un amor incondicional, un amor que ha de transformar por completo nuestro ser, para que solo tú seas reflejado en nosotros y por ti seas conocido en el mundo donde quiera que tú nos lleves y hasta que tú vengas por tu iglesia. Te pedimos que tu Espíritu nos una, tu palabra nos una, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estemos a tu servicio, ahora y para siempre. Amén. Esto se implica. Cantemos. En respuesta del himno 416. 416.